Voy a pedirle a la doctora Beatriz Gerí, por favor, que anuncie al Pleno quién es el candidato que hoy nos toca la entrevista personal. Gracias, señor presidente. Se invita al doctor Aristóteles Álvarez López a pasar a la mesa. Sírvase a tomar asiento, por favor, doctor. Muchas gracias, muy buenos días con todos los presentes. Doctor Aristóteles Álvarez López, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por estar aquí en la sede de la Junta Nacional de Justicia y por su disposición de poder estar en este concurso público. Doctor Álvarez, muy brevemente, vamos a hacerle un conjunto de preguntas que tienen que ver con su solvencia, su idoneidad, su trayectoria académica, su proyección personal y finalmente sobre su conocimiento de la realidad tanto nacional como institucional del Poder Judicial. Y en ese sentido, doctor Álvarez, voy a invitar a uno de mis colegas de este pleno para que pueda iniciar las preguntas, dejando constancia que un miembro, el doctor Guillermo Tomberry, se encuentra en el sistema de remoto. Así es que él también escuchará sus respuestas y hará su evaluación vía remota. En ese sentido, voy a invitarlo al doctor Antonio de la Asa, mi colega, para que pueda iniciar las primeras preguntas, doctor Álvarez López. Primero, reiterar mi saludo a los distinguidos miembros de esta Junta Nacional y al país. Estas entrevistas son transmitidas en el ámbito nacional y la comunidad jurídica está pendiente de ella. La Junta es resultado de un movimiento social que evitó que el país caiga en una cleptocracia, y es enorme la responsabilidad que ustedes tienen para seleccionar a quienes ustedes consideren estén a la altura del difícil momento que pasa el país, tanto a nivel político, una grave crisis política que arrastramos desde hace décadas y que contamina toda la institucionalidad del país, incluido el sistema de justicia. Perfecto, doctor Álvarez, perdóneme que lo corte, vamos a tratar le agradezco por esa complementación de esa introducción, efectivamente es cierto lo que usted señala, pero vamos a comenzar con las preguntas. Si usted me lo permite, doctor Álvarez, y le voy a pedir al doctor Antonio Laza que en ese marco de introducción, pues que haga las preguntas correspondientes. Doctor Antonio Laza. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor. Observo dentro de su hoja de vida que usted se ha desempeñado como juez provisional de la Corte Suprema en el año 2010 y también como presidente de la Corte Superior de Loreto. Mi pregunta es muy puntual. Desearía saber cuál ha sido el aporte de usted después de haber estado en la Corte Suprema de la República que se haya visto como un beneficio en la Corte Superior de Loreto. Especialmente la dinámica de trabajo. Por un lado, la convocatoria a la Corte Suprema, que es un alto honor para cualquier servidor jurisdiccional superior, lo he desarrollado con la misma intensidad con que he desarrollado mi trabajo en las más de 2 décadas que tengo como juez superior en el Poder Judicial. Y la metodología de trabajo era diferente respecto a lo que se desarrollaba en la Corte Superior de Loreto. Una de ellas es el volumen del trabajo, mucho más intenso, y por otro lado,
los debates al interior del colegiado. Y esa era una práctica que no estaba extendida en la Corte de Loreto. La Corte de Loreto es una corte que en su momento fue presidida por la doctora Zavala, distinguida miembro de esta junta. Es una de las regiones más extensas territorialmente. Pocos peruanos conocen, más allá de ver en el mapa, pero es un territorio más grande que muchos países de América Latina y de Europa. Es más grande que España territorialmente. Una extensión bastante amplia, con una población dispersa. Y eso ha ayudado, mi presencia en la Corte Suprema, a mejorar los índices de productividad en la Corte Superior. Hemos llegado a alcanzar el tercer lugar en productividad a nivel nacional. Y la sala que yo presidí en las oportunidades que me tocó, la sala civil mixta, que ve todo lo relativo a los procesos judiciales no penales del ámbito penal para mayores, pues ocupó el primer lugar en productividad durante muchos años. Y el año de la pandemia, donde hubo miles de fallecidos en Loreto, miles, fue la región más afectada, como sabe el país. Fallecieron jueces y servidores de la Corte Superior, 7 personas, un juez superior en actividad y 2 jueces supernumerarios, ex jueces supernumerarios fallecieron. En ese año la sala civil que presidí ocupó de lejos el primer lugar en productividad. Señor, usted tuvo la oportunidad también de seguir una especialización, llamémoslo así, sobre innovaciones en la justicia de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo y cómo eso fue beneficioso para la Corte donde usted desempeñó el trabajo? Pero quisiera que usted lo materialice un poco más objetivo, ¿no? Si podría especificar con detalle. Muy bien. Estos cursos, que lamentablemente son 3 diplomados patrocinados por el CEJA, que es un centro que depende de la Organización de Estados Americanos, que forma parte, de la que formamos parte como país, y auspiciado por la Corte Suprema, pues he tenido 3 oportunidades de estar allí. Esos diplomados lamentablemente no fueron tomados en cuenta en el momento de la evaluación curricular, porque pese al patrocinio de una entidad de la que el Perú forma parte y de que la propia Corte Suprema auspicia, se ha pedido que no se cumplió con el sumillado. Entonces no se consideró. Muy bien, eran las reglas de juego establecidas por la Junta, que lo asumimos, pero está claro que desde que el año 2010 yo hice una tesis sobre el tema del precedente vinculante en el Perú, mi tesis de maestría gira en torno a ello, las incongruencias que tiene el Tribunal Constitucional. He tenido en mira el sistema anglosajón, y porque el precedente vinculante, como se sabe, es regla de oro en el sistema del common law. Y aquí en nuestro país estamos tratando de incorporar ese sistema. La oralidad es parte de ella, y el conocimiento cercano de eso, hemos tenido oportunidad de reunirnos con jueces, tanto de Nueva York, de Washington, incluso un miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ellos son 9 integrantes, como sabemos, formó parte, porque es una apertura del gobierno norteamericano para que
los países de América Latina interesados en conocer más de cerca su sistema lo hagan. He sido el único juez del Poder Judicial que participó en el evento de Washington. Eso ha sido cubierto en mis gastos, por mis gastos personales, ¿verdad? Todos esos eventos no tienen financiamiento público. Lo que se nos ha dado, y es bastante ya, en un país pobre como el nuestro, es la licencia. Okay. ¿Qué repercusión es eso en nuestro trabajo concreto? La oralidad la desarrollamos con intensidad, pero va a ser un proceso prolongado que el Poder Judicial pueda incorporar, porque es toda una práctica centenaria, siglos de esa práctica, y que acá se está introduciendo a pie forzado. Eso no va a ser un proceso rápido, tienen que ver con muchos mecanismos, incluso psicológicos, de los que intervienen en los procesos judiciales. Yo hice informes sobre eso a la Corte Suprema porque era parte de mis obligaciones de hacerlo presente, y cumplí con esa obligación, y eso se ha desarrollado como práctica hasta hoy en nuestra Corte Superior. Ok. Usted también ha escrito ha tenido experiencia como investigador, y usted ha escrito un libro vinculado que se titula En busca de la memoria perdida, vinculado a la comunidad de Yurimagua. La Constitución Política del Estado señala en el artículo 149 sobre las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, y con el apoyo de las rondas campesinas puede ejercer funciones jurisdiccionales. Y usted ha mencionado, Loreto, la amplitud, el tamaño, las características geográficas de la localidad. Entonces yo le pregunto a ¿usted comparte el criterio de las funciones jurisdiccionales que deben tener las comunidades campesinas y nativas? ¿Considera que eso es viable frente a otro tipo? ¿Y cómo debería ser? La humanidad ha creado el derecho. El derecho es una creación de la civilización humana. Se tiene registros de hace 10.000 años ya de evidencias científicas de la presencia del derecho como un factor regulador de la convivencia humana. Nosotros somos depositarios de la cultura occidental. ¿Cómo debería ser esa jurisdicción? ¿Cómo se la imagina? Es la que han desarrollado por milenios esas comunidades. Hablamos de las comunidades nativas de la selva como una cosa casi episódica, cuando ellos tienen miles de años de evolución y de realizarse en la vida con sus propios estilos y formas, y toda vida en sociedad necesita del derecho, de reglas de convivencia. Es un instrumento de sobrevivencia finalmente. El derecho es la expresión del instinto de sobrevivencia humana. Sin el derecho no podríamos progresar y ni la humanidad haber avanzado y llegado a este punto en que estoy frente a ustedes. Correcto, pero yo le preguntaba cómo convivir con ese tipo de jurisdicción, con una occidental cuya formación es romana-germana y donde usted, estimo, ha sido educado, formado como abogado. La convivencia, las reglas esenciales de convivencia que ellos practican no se distinguen de las nuestras en lo cotidiano. Son pocas las diferencias, y esas diferencias se han venido administrando pacíficamente. Yo ejercí la presidencia de la Corte de Loreto durante 2 oportunidades, y una de las políticas que desarrollé con intensidad fue la creación de juzgados de paz. Hay zonas de la Amazonía donde no hay presencia del Estado peruano, pero sí hay presencia de comunidades, y creamos jueces de paz con los procedimientos que están establecidos para el efecto, que es la elección
de su comunidad y en la mayoría de casos era el APU de la comunidad quien era elegido jueces de paz, y nosotros le hemos dado todo el apoyo formativo, eventos en sus comunidades. Esa política, lamentablemente, por razones de la pandemia, supongo, se ha ido debilitando en el Poder Judicial. Y es una política esencial. Correcto. En el periodo que yo ejercí la presidencia, se duplicó el número de jueces de paz en las comunidades nativas. Yo personalmente he recorrido las inmensas fronteras que tiene el Perú y que pocos conocen. Son las que están desconectadas del país. Correcto. Otra pregunta, y esta es la última que le formulo, señor. En el supuesto que el Pleno estimase que usted ocupase un cargo como juez supremo, le pregunto a usted, ¿cuáles serían las 3 ideas básicas que usted ingresaría a innovar y que deberíamos nosotros considerar como una oportunidad de mejora, que al final de su gestión, en el momento determinado, usted quisiera ser recordado como un aporte a nuestro país? ¿Cuáles son esas 3 ideas? Le pido solamente 3. Y por favor. Como temas de políticas públicas, el Consejo formó parte de un organismo más amplio con las principales instituciones que gravitan en el ámbito de la justicia. Y eso se ha publicado. De allí hay 9 políticas que se han establecido. Ese estudio, que se publicó el año 2021, tiene carencias esenciales, a mi parecer. Primero, no se contextualiza el ámbito del sector justicia en la realidad del país. Es una grave omisión. Nuestro país atraviesa una profunda crisis social, económica, institucional desde hace décadas. La justicia es un elemento, debe ser un elemento coadyuvante para ayudar a mejorar eso. Hay temas estructurales, naturalmente, que no se han abordado. Se ha visto como un segmento ajeno a la vida nacional. Y en función de esa falta de perspectiva nacional, se han incurrido en omisiones y también el establecimiento de las prioridades que debe tener el ámbito de justicia. Porque allí participan las principales instituciones del país, excepto alguien que se ha autoexcluido, que ha sido el Tribunal Constitucional. Y es el factor, para mí, más importante que gravita en la inseguridad jurídica del país. Porque tenemos una bicefalía en cuanto a la institucionalidad del país en el ámbito jurídico. Y el Tribunal Constitucional se ha autoatribuido funciones que no están en la Constitución, vía interpretación, haciendo un uso abusivo, a mi parecer, de una norma jurídica que tampoco está en la Constitución, que es que en su ley orgánica se dice que es el supremo intérprete de la Constitución. Eso no está en la Constitución. Pero en razón de la grave crisis institucional del país, ellos se han ido autoatribuyendo funciones, a tal punto que es el Tribunal Constitucional el tribunal más poderoso del mundo. Y los países anglosajones, que en Occidente son los países más estables y más ricos, y que tienen una aceptación social superior al 60% de su ciudadanía, no tienen tribunales constitucionales. Entonces, resumiendo, señor, hay 3 elementos, a mi parecer. Primero, el tema corrupción. ¿El segundo? Debe estar en primer lugar ello por las razones que he señalado. ¿Segundo? El segundo, señor, es el tema de la violencia contra la mujer, que es un factor crucial en nuestra cultura. ¿Y el tercero? Tenemos el tema de la reforma del sistema penal.
hay demasiados procesos penales relevantes en la vida nacional que siguen entrampados, porque se interponen acciones como el habeas corpus que paralizan los procesos judiciales. En Loreto, para conocimiento de este tribunal, un caso donde está en juego 1.000 millones de soles de una obra pública que no sirve hasta hoy a esa ciudad, estuvo paralizada durante 3 años por un habeas corpus que se interpuso en Piura, en uno de los juzgados, y que se dictó medida cautelar. Y que recién el Tribunal Constitucional, cuando resolvió eso después de 3 años, suprimió un precedente vinculante, que esas medidas cautelares en los habeas corpus se suspendían cuando terminaba el proceso. Y eso ha tenido graves repercusiones en el sistema de justicia que no se aborda para nada en ese trabajo al que me he referido. Y es una de las grandes omisiones. Hay una recapitulación válida de muchos problemas que enfrenta el sistema de justicia, pero se hacen graves omisiones. Por ejemplo, se omite también un tema de grave corrupción en el Perú, que son los arbitrajes. Solo en el Perú, el único país del mundo donde los arbitrajes públicos, que representan más del 95% de todos los procesos que ven los árbitros y que representan miles de millones de soles, solo en el Perú es obligatorio para el Estado ir hacia ese sistema, y no se habla nada sobre eso, excepto algunas políticas de maquillaje, pero manteniendo la esencia de eso. Y ese es un factor de corrupción que está cubierto por los temas de la privacidad con la que se reviste al arbitraje como sistema de impartición alternativa de justicia. Esos son los graves problemas que se han omitido en ese trabajo con la mayor buena voluntad. Yo entiendo que todos los que intervienen ahí son peruanos de buena fe, peruanos que quieren un país mejor. Yo he llegado a la madurez de mi vida conociendo esos temas. Y espero por lo mismo, por eso estoy acá, si no, no estaría acá, si no me sintiera en las condiciones de asumir esas responsabilidades, de ayudar a mejorar el país. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor de la ASA. Doctora Inés Tello. Buenos días, señor López. Álvarez López, discúlpeme. Usted ha hecho referencia hace un momento a la creación de juzgados de paz, de los juzgados de paz en gran número en poblaciones alejadas del centro de la ciudad, digamos. Dígame, ¿estos jueces de paz son instruidos para aplicar qué tipo de justicia? ¿La justicia comunal o la justicia que nosotros tenemos como tributarios del sistema germano occidental? La capacitación es una política permanente que se desarrolló durante mi gestión. Se buscó el apoyo de organizaciones sociales, las llamadas ONG, para financiar los costos. Loreto es un territorio gigantesco y las fronteras son igualmente altamente extensas. Sí, si uno vincula las fronteras que tiene el Perú con Ecuador, Discúlpeme, Colombia, señor, sí, pero nosotros tenemos un tiempo para esta entrevista. Mi pregunta es concreta. No, he sido juez de paz, sé que es una de las funciones excelsas de la Administración de Justicia, así lo podría calificar. Y por eso le preguntaba puntualmente, estos señores o señoras jueces de paz, ¿cuál era la cultura, cuáles eran las normas jurídicas que aplicaban? ¿Las normas consuetudinarias, las normas de la comunidad o las normas de nuestro sistema jurídico? Ambas. Hemos hecho eventos de capacitación para mejorar ambos mecanismos de resolución del conflicto. Usted mira la ley orgánica del Poder Judicial y los jueces de paz tienen competencia sobre muchos temas
regulados en nuestra legislación ordinaria, vamos a llamarle así, la que está en los códigos, y una parte tiene que ver con lo consuetudinario, con sus costumbres. Este sistema... 2 veces al año hemos hecho Ya, eventos. perdone, ahora encontró en estos procesos de capacitación algún conflicto entre las prácticas consuetudinarias y los derechos humanos que merecieran que ustedes tuvieran que buscar el cambio de alguna costumbre? De varias. Una de ellas, por ejemplo, es que las menores de edad en ciertas comunidades nativas alejadas de los centros urbanos, dado la extensión del territorio de Loreto, desde que la niña comienza a menstruar, los adultos de su comunidad asumen, y esto incluye a madres y padres que ya están en aptitud de ser mujeres y se inician en la vida sexual, y nuestro sistema condena a ello, no admite voluntad hasta los 14 años, por razones científicas, biológicas. Ese problema? Es ¿Qué hicieron? exhortación y trabajo cultural, porque estamos hablando con una cultura que tiene arraigadas miles de años, y lo más difícil de cambiar es la cultura. Y ese es, por ejemplo, uno de los temas que se han tenido. El otro tema son los castigos físicos, que también existen en las comunidades para cierto tipo de infracciones, y que nuestro sistema jurídico no acepta como válido. Castigos físicos, y en algunos casos hasta en algunas comunidades todavía hay las venganzas de vida o muerte. Todo eso es un proceso progresivo, valga la expresión, lo progreso. ¿Y este proceso ha continuado? Sí, se ha interrumpido, distinguida doctora, se ha interrumpido lamentablemente. La pandemia ha tenido efectos destructivos en la organización social del país. ¿Esos juzgados de paz continúan laborando o, como usted nos dice, se han destruido? No, sí, continúan, mantienen una permanencia formal. La Corte tiene una oficina dedicada al seguimiento del trabajo de la justicia de paz. Y me parece que ese es un factor que, por ejemplo, en el estudio que ustedes han hecho, usted formó parte de esa comisión, ahí aparece su nombre como suscribiente de ese programa de reforma del sistema de justicia en el país, en representación de esta digna junta. Omisión. En el Perú hay más de 5.000 jueces de paz en las comunidades más atrasadas del Perú. Para redondear la idea, señor. Y este trabajo no lo aborda. Discúlpeme que lo interrumpa. ¿Usted considera de que este programa ha tenido éxito? Sí, ha tenido Muy éxito. bien, gracias, señor. Eso es todo, señor. A la doctora. Sí, gracias, doctora Tello. Doctora Zavala. Sí, muchas gracias, presidente. Una sola pregunta. ¿Qué se puede hacer para lograr una mayor aceptación de la población con respecto al sistema judicial? La percepción que se tiene no es muy buena. ¿Cómo lograr revertir eso? Eso es un tema complejo que tiene que ver con todo este proceso en el que está interesado el país. El Perú está entre los índices más bajos de aceptación ciudadana de su sistema de justicia, como está toda la institucionalidad del país. Los niveles de aceptación más óptimos han llegado al 18%. Disculpe, Hoy estamos doctor, 16. Sí, por eso que le hago la pregunta, ¿cómo revertir? O sea, la respuesta sería decirme... Muy bien, es un proceso. Primero tenemos que atacar el tema de corrupción. Ese es un problema que atraviesa también el Poder Judicial, el Ministerio Público. Y lo señalé también, los temas judiciales
vamos a llamarle así, relevantes, llevan 5, 6 años dando vueltas, en algunos casos con internos. Eso desmerece a un sistema de justicia de cualquier parte del mundo. Muchas gracias, señor. Gracias, presidente. Gracias, doctora Zavala. Doctora Imelda Tumialán, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Renovando el saludo al doctor Álvarez López. Doctor, usted ya tiene una experiencia de la carga laboral a nivel de la Suprema, ¿no? Y asimismo de su expediente se advierten quejas por presunta dilación indebida en emitir pronunciamiento, devolución de expedientes, retardos. ¿Nos puede indicar cuál fue su producción de junio del 2021 a mayo del 2022, que fue consignado en el casillero digital? Superan los 1.700 procesos principales y un número mayor de incidentes, los cuadernos de apelación que se llaman sobre incidencias principales, que no se registran hasta ahora en las estadísticas del Poder Judicial y que absorben igualmente un alto nivel de trabajo los mismos. Pareciera que no existiera. Por ejemplo, las cautelares. Perdón. Y los temas de retardo, doctora. Perdón, doctor. Me refiero a los autos y a las sentencias, ¿no? Que deben ustedes consignar en el casillero digital, en ese instrumento que va a ayudar muchísimo en la transparencia, porque es un medio por el cual todos los ciudadanos vamos a conocer la producción de los señores y señoras jueces, ¿no? Entonces, muy bien, y ya le digo, doctora, la sala que yo presidí, o que presido, recibió la felicitación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en más de una oportunidad, incluso una felicitación pública por resolución el año 2021, porque tuvimos el primer lugar de productividad nacional de lejos respecto al segundo lugar. Doctor, perdón. Muy bien, ¿no? Si usted lo está señalando ahí, pero lo que advertimos en el casillero digital es una suma menor de la que está indicando usted, ¿no? Entonces, ahí ustedes lo manejan, todo el sistema en el Distrito Judicial de Loreto maneja este casillero digital óptimamente. No, mire, el registro de productividad nacional lo lleva Lima. Aquí hay un órgano creado por el Poder Judicial para monitorear la productividad de los jueces. Se crean nuevos órganos, se apoyan otros en función de la información estadística. La estadística es verdad que refleja parte de una realidad, pero encubre otras. El Poder Judicial del Perú tiene más jueces comparativamente que los Estados Unidos. Sí, doctor, perdón, voy nuevamente a mi pregunta. De junio del 2021 a mayo del 2022. Del ¿Cuál ha sido 22, su o sea, de este producción, año. Su producción de usted. Ya, bajemos ahí, no del colegiado, sino de usted. Es la tercera parte, el promedio, y no tengo la estadística a la mano, pero está hablando usted aproximadamente de un año, y por lo menos en expedientes principales, por lo menos 600 procesos principales, y más los cuadernos que, como he señalado, es siempre mayor a los expedientes principales. Sí. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor, por su Gracias, respuesta. doctora Tumialán. Doctor Vázquez, no sé si tengo una pregunta. Sí, muchas gracias, doctor Ávila. Reiterando nuestra bienvenida al doctor Álvarez.
Sí, bueno, el casillero digital al que se ha referido la doctora Tumialán arroja 307 sentencias en los últimos 12 meses, de las cuales presumimos una tercera parte corresponden a ponencias presentadas por usted. Pero usted dice que hay 600 expedientes, se refiere a 600 expedientes en giro. Principales en giro. Esa información que ustedes disponen... es la información pública. Está claro eso, pero para mí está claro que es una información inexacta. Correcto. Yo no hago un seguimiento, debiera hacerlo, pero no suelo hacer ese seguimiento porque nosotros informamos mensualmente nuestra productividad. Y tenemos casilleros que se han implementado en la sala recién este año. Doctor, está claro, tampoco nosotros sabemos perfectamente que la data estadística puede, en fin, no estar actualizada o no estar alimentada. En realidad es solamente un punto de partida para preguntar ¿cuántas ponencias estima usted respecto de sentencias que ha presentado en los últimos 12 meses? No menos de 500 ponencias, 500 no menos, ponencias. Sí señor. O sea que se han producido sentencias en los últimos 12 meses alrededor de unas 1.500. De 1.500. Correcto, correcto. En relación a un tema que ha sido ya abordado y que usted ha señalado, respecto del Tribunal Constitucional, usted señala que ha hecho pues un uso abusivo, ha dicho usted, de este criterio a partir del cual se entiende el Tribunal Constitucional como el máximo intérprete de la Constitución. Si usted fuese pues un supremo legislador, ¿qué haría respecto del Tribunal Constitucional? Hay que redimensionarlo, si es que se quiere mantener ese instituto. En América Latina, Chile ha suprimido un tribunal constitucional que tenía mucho menores atribuciones que el que aquí se ha autoasignado por la crisis institucional del país. Y esa autoasignación ha generado, lamentablemente, una carga procesal baladí. Yo lo llamo así, porque se abren procesos sobre procesos. La situación usted la ha descrito, pero ¿qué haría con el Tribunal Constitucional? Hay que redimensionarlo. ¿Cuál sería el mecanismo para redimensionarlo? ¿Cómo lo perfilaría? En primer lugar no va a haber autocontrol, que siempre se ha pedido a los tribunales del mundo cuando coexisten con las Cortes Supremas. Y se ha usado metáforas como choque de trenes, metáforas, palabras, los efectos. Nosotros nos miramos, el modelo del Perú es el modelo español, desde que se trajo el Tribunal de Garantías Constitucionales el año 79, y se ha ido ampliando esas competencias. Perdone que le interrumpa. Muy bien, entonces, ese modelo, España está tan como nosotros en cuanto a percepción ciudadana de justicia, 16-18% de aceptación social. Y seguimos mirándonos en ese espejo, es un mal espejo, pésimo. Tenemos que cambiar, mirar lo mejor del mundo. ¿Qué es lo mejor del mundo en la sociedad, en las sociedades modernas del mundo occidental de la que formamos parte? Los países anglosajones no tienen tribunales constitucionales y son los que gozan de mayor prestigio. Y muchas de las instituciones que se llaman de garantías constitucionales han nacido en esos países. Doctor Álvarez, paso a otro tema. Usted ha señalado que hay falta de contexto en la política nacional sobre reforma del sistema de administración de justicia y me parece haber entendido de que usted entiende que hay un vacío en lo que se refiere a corrupción y particularmente en relación con el arbitraje y también respecto de los temas de violencia contra la mujer. ¿Esto es así? ¿Existen estos vacíos en la política nacional? En la política nacional yo he hablado de las prioridades que se establecen. Sí está el arbitraje, pero tratado de manera muy tenue y no abordando el problema esencial que hay en ella, que es la obligatoriedad que se manda en la ley de arbitraje para que
todos los conflictos que tienen que ver con contratos de obras públicas se lleven al ámbito del arbitraje. Esa es una perversión. Solo en el Perú existe. Yo estudié ese tema y he participado en eventos. Son miles de millones. En el Perú tenemos más de 2.500 obras relevantes en todo el país, paralizadas por los procesos de arbitraje. Eso es una cosa espantosa para cualquier sociedad, y eso tenemos que corregirlo. Sí, usted nos ha explicado su punto de vista al respecto. Yo le preguntaba porque hay varias páginas dedicadas al tema de justicia arbitral y hay cuestionamientos como los que usted señala también, pero claro, es un tema en todo caso de intensidad. Prioridades, ¿no? Intensidad y prioridades. Una última pregunta, doctor Álvarez. ¿Usted ha tenido en 2002 algún proceso o investigación en relación a un tema de lesiones? Hubo un incidente en donde se me involucró. Fue un proceso que tuvo notoriedad pública en su momento. Se me abstuvo en mis funciones durante un año bajo el argumento de no interferir en esa investigación. Yo lo llamo complot. Yo escribí un trabajo sobre eso. Le llamé el debido proceso y el caso del carro blanco, porque se hizo notorio ese tema. Fui absuelto por el Consejo Nacional de la Magistratura de esos cargos. Fui absuelto. Correcto, doctor Álvarez. Y allí se dio la evidencia del complot que existió en esa oportunidad. Por eso fui absuelto, no por el Consejo cesado, tristemente cesado, sino por un consejo de personas como ustedes, honorables. Muchas gracias, doctor Álvarez, por sus respuestas. Gracias, presidente. Gracias, doctor Vázquez. Yo solo tengo una pregunta, doctor Álvarez. Con la trayectoria que usted exhibe, ¿cuál de las especialidades de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial considera usted que requiere un proceso de modernización en forma urgente? El ámbito penal y contencioso administrativo, dos áreas. El ámbito penal y el ámbito contencioso administrativo. Correcto, hay una sobrecarga y mucho de ellas, con el perdón de la expresión, de bagatela. Correcto, correcto. No hay más preguntas, doctor Álvarez. Mis colegas han tenido la oportunidad de hacerle preguntas, usted las ha respondido. En consecuencia, solo me cabe agradecer su participación en este concurso público. Muchísimas gracias. A ustedes también mis profundas gracias. Es la primera oportunidad que tengo de hablar al país sobre estos temas. Muchísimas gracias por esa oportunidad. No, a usted. Buen día. Muchas gracias, doctor Álvarez.